Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a una especialista en Derecho Constitucional. Ella es María Alejandra Díaz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesantes temas que hablar, sobre todo a la luz de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde la suspensión de la señal de CNN en español en Venezuela ha causado muchísima controversia, sobre todo debates acerca de la existencia de la libertad de expresión en Venezuela. Y quisiera comenzar por esta parte, ¿no? El tema del derecho constitucional. Se está hablando incluso de la Sociedad Interamericana de Prensa, las notas de protestas que grupos de periodistas piensan plantear en escenarios internacionales, donde aseguran se está violando la Constitución de Venezuela por la suspensión de la señal de CNN en español. Quisiera que nos hablara a la luz del derecho en qué consiste este procedimiento, si hubo una notificación previa, ¿por qué no utilizar el derecho a réplica? Fíjate, el derecho a réplica está establecido en el artículo 58 de la Constitución, pero además está interpretado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es criterio reiterado, la sentencia 1013, donde se establece unos determinados parámetros para ese derecho lo puedas ejercer. Pero es que el tema no es de derecho a réplica, el tema es de responsabilidad ulterior por lo que se dice. Es decir, dentro del marco de los tratados internacionales que tienen el mismo rango en materia de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica. Y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, también el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que la libertad de expresión, es decir, tenemos libertad para disentir, tenemos libertad para emitir opiniones, ideas, libertad de expresión, tal cual, y libertad de información. En Venezuela existen los dos derechos. Libertad de expresión, pero además se establece en el 58 cuáles son las características de cómo debe tratarse la información. Es decir, la comunicación debe tener unas características. En este caso, Conatel apertura el procedimiento basado en la Ley de Responsabilidad Social porque observa que hay supuestos violatorios de la norma y la conducta, según lo que dice el propio ente rector, es reiterada. ¿Hay una notificación formal al respecto que recibiera CNN en español acerca de este procedimiento? Y quisiera saber cómo es el protocolo que establece Conatel ante cualquier medio de comunicación en el caso de observar las fallas, porque ahí viene una complejidad para los periodistas en cuanto a esa responsabilidad ulterior y acerca de cómo se manejan los procedimientos en Conatel. Fíjate, el tema es que la Ley de Responsabilidad Social establece una regulación sobre los contenidos, tomando en consideración el tema del respeto hacia el otro, en principio, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene limitaciones. ¿Por qué tiene limitaciones? La propia Constitución y el propio Pacto de San José establece prohibición de anonimato, prohibición de incitación a la guerra, de mensajes que inciten al odio, o a la discriminación o a la violencia. Eso está prohibido tanto por el Pacto de San José como por la Ley de Responsabilidad Social. ¿Conatel qué hace? Conatel establece digamos, un diagnóstico de algunos medios, de todos los medios, pero va como midiendo. Es decir, no todos los medios todo el tiempo son visitados por Conatel. ¿Esto se puede interpretar como censura? No, censura no es censura, es el tema de establecer un mínimo de respeto por el otro, porque tú estás manejando además un medio de comunicación y eso tiene responsabilidades frente a un colectivo, porque es tu derecho a ejercer la libertad de expresión desde la visión del medio de comunicación frente a un colectivo que es el que está recibiendo esa información, y esa información debe tener unas características veraz y oportuna. Conatel entonces hace ¿qué? Conatel verifica el cumplimiento de la norma de todos los medios de comunicación y cuando observa que hay una anomalía por parte de un medio, interviene. ¿Hay una notificación formal de este procedimiento para CNN en español? En el caso, fíjate, lo que pasa es que CNN en español tiene sede en Miami. ¿Qué puedes hacer tú? Notificarle a las cableras, a los medios de difusión por suscripción, que son los que tienen
la posibilidad de no emitir la señal mientras dure el procedimiento. Entonces la notificación se le hace a las cableras, en este caso, porque la sede de CNN está fuera del país. ¿Okay? Esa es la diferencia. La medida que se toma contra Conatel, en este caso, tiene una medida cautelar que implica la suspensión de la señal mientras dure el procedimiento de investigación. ¿Cuándo se tendrá una decisión definitiva acerca de si se retomará o no la señal a través de los canales de suscripción? Fíjate, lo que pasa es que este procedimiento comienza, como todos sabemos, con esta notificación y después vienen otros procesos asociados. CNN tendría que, si lo decide así, defenderse frente a Conatel, porque el procedimiento es un procedimiento en sede administrativa, pero tiene carácter sancionatorio. Y después que Conatel sustancia el expediente, con derecho a la prueba, con derecho a todo lo que establece el debido proceso que provee la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa al Directorio de Responsabilidad Social. Conatel no decide, decide el Directorio de Responsabilidad Social, que es un órgano colegiado donde hay 11 miembros. Entonces, todavía el proceso apenas está comenzando. En la medida en que ejerza las acciones CNN, si a bien lo tiene hacer, pues entonces el proceso tendrá unos lapsos que a lo mejor porque ellos ejercen un recurso ante un tribunal contencioso, pueden hacer, por ejemplo, la revisión ante un tribunal contencioso, eso puede extender el proceso tal cual como está establecido en la ley. Desde el punto de vista argumentativo y a la luz del derecho, ¿cuáles serían las violaciones en las que incurrió este canal de noticias? Fíjate, yo por las explicaciones que dio el director de Conatel esta mañana, pareciera que están analizando el contenido, pero de toda la programación de CNN. Parece que la conducta es reiterativa. Si uno analiza las características que debe tener la información, como son veracidad y oportunidad, en el caso de Conatel, en el caso de CNN, se está discutiendo la veracidad acerca de un reportaje, pero pareciera, por las características de lo que esta mañana reveló el propio director de Conatel, Andrés Eloy Ruiz, es un tema de contenido que tiene que ver más con la programación habitual de CNN. Entonces yo no pudiera decirte si es incitación al odio, si es incitación a la violencia, si es incitación a la o procurar la discriminación de connacionales. Eso es muy peligroso, porque incluso en otros países, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, en el caso de Ruanda, en donde a través de la radio se incitó al exterminio de un grupo humano muy amplio, donde hubo 800.000 víctimas, el dueño del medio fue penalizado y llevado a prisión. O sea, las consecuencias son bastante complicadas. En el caso del derecho a réplica, y le hablo ahora como periodista y dándole enfoque legal, ¿por qué si está en entredicho la veracidad de una información no se hace un planteamiento donde se dé el acceso a las fuentes originales y se rebata esa información que está calificada como incierta? Fíjate, una de las características del derecho a réplica establecido en la Constitución y en la interpretación que hace la Sala Constitucional tiene que ver con la oportunidad. Porque no es lo mismo que pida el derecho a réplica cualquier persona frente a un medio de comunicación que tiene todas las facilidades para hacer la investigación. En este caso en particular, el tema del derecho a réplica, de hecho, el derecho a réplica la propia canciller lo ejerció y los desmintió. Les dijo, ese documental que ustedes hicieron es mentira porque el testigo estrella hizo esto y publicó además las graves violaciones que ese supuesto testigo estrella había incurrido. Entonces, el tema en particular no tiene que ver con el documental. Conatel abre el procedimiento por el comportamiento sistemático del medio, que es otra cosa. O sea, ya no es el derecho a réplica de un evento que pudiera haber sido. De hecho, el presidente en más de una oportunidad les ha dicho, rectifiquen porque lo que están diciendo es mentira. ¿Sabes lo más peligroso de todo? Que cuando uno analiza y estudia el tema del comportamiento de los medios de comunicación en los conflictos contemporáneos, te das cuenta incluso que hay una teoría dentro de, sobre todo desde las universidades militares, se está estudiando el tema del efecto CNN.
Este efecto CNN es un fenómeno que se presenta a partir de 1991 con el tema de la guerra en Irak, la guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque se decide a raíz de los problemas que tuvo Norteamérica para vencer la guerra de Vietnam, que de hecho no la ganaron, deciden cambiar la modalidad y empotran a los periodistas y se los llevan a los conflictos. Entonces, desde allí se está estudiando la influencia que tiene, sobre todo CNN, en los conflictos contemporáneos. Hay muchísimas preguntas de la audiencia, pero en general quisiera encerrarlas en una sola. ¿Por qué no tengo derecho a ver lo que yo quiero? Fíjate, sí, yo creo que tienes derecho a ver lo que tú quieres. En esa misma lógica individualista, yo pudiera decirte que la gente tiene derecho, por ejemplo, al que le gusta la pornografía, a ver pornografía ahora, en este momento, al mediodía. Si no hubiese un Estado que tiene que velar por el bien común de todos. Entonces aquí hay dos derechos en pugna o en colisión. Mi derecho particular individual a tener el acceso a una información que a mí me gusta, pero un gusto no es un derecho, ojo, y el derecho de todo el colectivo a recibir información veraz, oportuna y que además no transgreda ni afecte la paz social. Eso es fundamental. ¿En cuánto tiempo se pudiera tener una sentencia definitiva acerca de este caso? No lo sé, porque va a depender de los lapsos que ejerza CNN, si tiene a bien ejercerlo, frente a Conatel o frente a los tribunales. Pues tiene que agotar las vías jurisdiccionales. De eso no se puede saber porque... Bueno, agradecemos la presencia de María Alejandra Díaz, especialista en Derecho Constitucional, en entrevista a Venevisión. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti. Feliz tarde para todos.